Bien, estamos en Juan capítulo 9 y estamos hablando del hombre ciego de nacimiento, un pasaje bastante conocido. Hemos estado hablando un poco sobre la confianza en Dios y cómo es tan importante confiar en el Señor. Y realmente, cuando estudiamos la vida de Jesucristo, Él es quien confiamos. Okay, Él nos ha interpretado a quién es Dios. Conocemos a Dios por medio de Jesús. Entonces, y podemos tener más confianza en Dios mirando a Jesús, como en pasajes como aquí. Y vemos aquí en este bosquejo rápido que no vamos a leer hasta el versículo 12. Empezamos ahora. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos entonces, no? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, tal cual. No es muy complicado. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Haciendo referencia a Cristo. Y él dijo: no sé. Entonces tenemos aquí, tú ves cómo el pasaje va y vamos a estudiarlo. Pero antes de mirar exactamente, lo que tenemos que recordar, como en muchos de los pasajes que hablan de Jesús, Jesucristo, si había un hombre con una misión, pues el Señor Jesucristo es el hombre. Él no vivía como a la ligera o cambio, no. Especialmente en el Evangelio de Juan, menciona tantas veces la voluntad de su Padre y que tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Usa la expresión la hora, no ha llegado mi hora, etcétera, etcétera. Estaba casi como tenía una agenda medio llena de citas. Y esto es una de las citas aquí en Juan capítulo 9. Pero vemos por estos muy conocidos declaraciones de Jesús que tenía un propósito. Él decía: porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y también en Juan 4:34 decía a sus discípulos, ellos tenían mucha hambre y estaban buscando allí en el pueblo comida en Sicar, pero él dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús estaba muy empeñado en cumplir la voluntad de su Padre. Y al final en Juan 12, otro pasaje, tú recuerdas, los griegos se acercan a Andrés y Felipe y quieren entrevistarse con Jesucristo, y él responde en ese momento, esto era su respuesta a ellos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaba hablando de su muerte. Y luego dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces vemos en estos pasajes y otros que Jesús
además de vivir una vida de propósito, el gran propósito era ir a la cruz. La cruz. La cruz para morir por pecadores como nosotros. Y gracias a Dios lo hizo muy bien. Y Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Y tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Y conocemos a Dios y Dios nos conoce a nosotros y nos ama. Amén. Y no es un juego, es algo real. Lo vivimos, lo sentimos. Sí. Ha cambiado a nuestros corazones. El otro día en la plaza de Cervantes, un chaval joven, quizás de la edad de Daniel, yo estaba testificando a él y él me preguntó al final, era muy interesante, me dijo, ¿y cómo cambió Cristo tu vida después de haber recibido por fe a Él? Estaba escuchándome. Yo decía, pues mira, primera cosa es que tenía diferentes deseos, y no voy a decir que los deseos que tenía antes de ser cristiano, pero decía, Dios empezó a cambiar estos deseos en mi corazón y dejó de hacer cosas pecaminosas. La segunda cosa es que tenía una hambre insaciable para leer este libro. Yo todavía recuerdo en Pocatello, Idaho, un chaval de 20 años me puso a mis playeras y andar a la ciudad y comprar un Nuevo Testamento de papel. Porque no tenía Biblia. Tenía Biblia, pero era de otra versión y pensaba que no sé si es bueno. Entonces compré, en aquel momento era una nueva versión internacional. Solamente el Nuevo Testamento. Me costó $5.45. Entonces, y yo en nada más una semana lo había consumido. Okay, porque tenía gran interés. Y yo decía, pues sí, eso también. Tenía una hambre insaciable. Y otras cosas. Nuestra salvación es una realidad. Jesús cambia a las personas. Él nos encuentra donde estamos y empieza a hacer su obra y para su gloria, y es una gran bendición que participamos. Hay otros versículos como en Juan 6, que es un pasaje bastante importante. Solo voy a leer el último versículo aquí, 40, donde él dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, para que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero o día final. Entonces, y habrá muchos otros versículos. ¿Somos nosotros personas de propósito? ¿O somos un poco, vamos con la corriente o el viento? Pues, si vamos madurándose en el Señor, poco a poco Dios quiere que todos seamos exactamente como su Hijo. Su Hijo Jesucristo es el prototipo, y como Pablo decía, toda su labor de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, era como en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, de la manera que Dios quiere, con nuestra edad, con nuestros defectos, con nuestros trabajos, todo. Él quiere que cada uno de nosotros seamos como pequeños Cristos, ¿ok? Como Él. Llenos de amor, llenos de justicia, llenos de honestidad, llenos de la verdad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que debemos ser. Obviamente nuestra misión no es morir en una cruz. Poco a poco nuestras prioridades, objetivos, ideales, ¿qué más? Metas, objetivos, todo deberían poco a poco aproximar a los del Señor y ser como Él. El gran anhelo de cualquier discípulo de Jesucristo es ser como su Maestro. Entonces, en este sentido, el cristianismo es bastante fácil de entender. Cuando leemos el Nuevo Testamento, como en Juan o en Mateo, los evangelios me refiero, a veces, si estás leyendo especialmente con palabras como fama, multitudes, masas, si piensas en el pasaje cuando Jesús tiene que decir a sus discípulos, creo que fue Pedro, pon la lancha un poco más mar adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está oprimiéndome y me van a... Entonces, por favor. Entonces,
a veces podemos salir con la idea de que era predicador de las masas y no tenía tiempo para los individuos. Y en un sentido es así. Tú puedes recordar que a veces estaba exhausto Jesús. En el barco, cuando cruzaban a veces el mar de Galilea, ¿qué hacía Jesús? Recostado atrás, porque estaba agotado. Quizás por las olas, no lo sé. Pero, o en Sicar, cuando llega al pozo, sí, estaba bastante cansado. Pero, estos son pasajes que sí enfatizan Jesús como el gran predicador y todas las masas que le seguían y tenía que dar de comer a 5,000 y 6,000 y todo esto. Pero lo que quiero recordaros, es que sí Jesús tenía tiempo para personas. Jesús, hay una palabra muy importante en este pasaje, quizás clave para muchas cosas, es en versículo 1, Juan 9:1. Es el verbo ver. El verbo ver. Dice, al pasar Jesús vio. Y pasamos de esto porque no tiene nada que ver con nada, pero sí, prestaba atención siempre a lo que estaba sucediendo en su alrededor y ver personas con necesidades, ¿ok? Y hay ejemplos de Jesús conversando con una persona, pues sí, hay muchos. Jesús apartó tiempo o dedicó tiempo para tratar con personas. Y en los evangelios básicamente vemos dos categorías. Vemos Jesús recibiendo a personas que le buscaban a Él, pero también vemos a Jesús, como en este pasaje en Juan 9, Él buscando a Él. Jesús buscando tener tiempo con este hombre. Entonces vemos en estos dos diapositivos, ellos establecen contacto con Jesús, personas, individuos. Por ejemplo, Nicodemo. ¿Alguien no ha leído todavía Juan 3? Pues Nicodemo era un hombre importante, un religioso, un maestro allí en Israel, pero no sabía cómo nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios, y Jesús tenía que enseñarle. O, por ejemplo, el centurión que ni era creyente, pero amaba tanto, tenía que haber sido un buen tío, una buena persona, porque al final buscaba a Jesús, había oído de Jesús y dice, como su criado estaba tan enfermo, iba a morir, buscaba la ayuda del Señor. Es casi como diríamos, es un pasaje irónico, porque es casi como Dios hace esto con su mano. Sale de la página y hace ¡pum! Al lector diciendo, ¿ves? Un centurión, ni un judío, sabe dónde buscar ayuda para su criado, y lo hace. Y luego el joven rico, tú recuerdas, él llega corriendo a Jesús y llega allí, dobla la rodilla y dice, ¿qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Y él buscaba respuestas, y podemos seguir con Bartimeo y los demás, pero hay otra lista de personas que el propio Jesús, en vez de que ellos buscaban a Él buscaba a estas personas, y lo vemos, y hay bastante. Y uno sería Mateo, el publicano, Leví, y dice allí en el pasaje en Mateo 9, es casi como aquí, dice, aquel día Jesús vio a Leví. Dice entonces, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Y empieza el pasaje. Y Jesús le llama y dice, sígueme. Y él deja, un publicano, deja sus riquezas y empieza a seguir a Jesús. Aquí tú notarás que hay 3 estrellas aquí, porque en estas 3 estrellas vemos la soberanía de Dios. Vemos que Jesús, como el Hijo de Dios, estaba, como el enviado desde los cielos, estaba cumpliendo al pie de la letra el plan de Dios, el plan de su Padre. Porque en estos 3 pasajes, como en Jericó, tú recuerdas a Zaqueo allí en el sicómoro,
y mirando a Jesús porque tenía tantas ganas de verle. Y Jesús le mira y dice, ¡Hey, Zaqueo, baja ahora! ¿Por qué? Porque hoy me es necesario comer en tu casa. Esta frase, me es necesario comer en tu casa. También con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, al principio del pasaje dice esto en versículo 4, Jesús tenía que salir de Judea porque los judíos ortodoxos estaban presionándole otra vez. Y se fue otra vez a Galilea, versículo 4 de capítulo 4 dice esto, y le era necesario pasar por Samaria, a una aldea que se llama Sicar, una ciudad en Samaria llamada Sicar. Entonces le era necesario. Y tú recuerdas la historia de tener la conversación con la mujer samaritana, que nadie quería tener una conversación, pero Jesús sí. Jesús ama a los pecadores. Una cosa que deberíamos comunicar muy bien a la gente, Jesús ama a los pecadores, Él puede salvar a los pecadores. La gente religiosa que piensan que son tan buenos y no necesitan la ayuda de Jesús, lo tienen difícil. Pero si alguien está dispuesto a decir, pues sí, estaba equivocado, soy pecador, pecadora, no hago las cosas perfectamente, soy un fracaso, etc., hay esperanza, porque Jesús vino a la tierra para salvar a los pecadores. Y entonces, hoy vamos a estudiar capítulo 9, y tú recuerdas que en el libro de Juan hay muchos señales. Uno de los señales, y esta palabra Simeón, simplemente es como he dicho aquí, las señales hechas por Jesucristo en el Evangelio de Juan mostraban de manera clara sus credenciales como el Mesías, el ungido de Dios. Y muchas veces estos señales aquí en Juan están asociados con pasajes de Isaías o de Jeremías o Ezequiel, diciendo, esto es el cumplimiento de tal, dándonos a entender, sí, Jesús es el Mesías. Él es el que Dios envió desde los cielos para rescatar o restaurar a Israel. Las señales, que eran obras milagrosas, confirmaron la deidad de Jesús de Galilea, y sus enseñanzas únicas también dieron una explicación contundente de su identidad en el Hijo de Dios. Hoy en día en la iglesia muchas veces la gente se fija de las milagrosas. Realmente no se fijan de Jesús. Y yo he intentado enseñaros, fíjate en Jesús, los milagros vienen y van. De hecho, Satanás puede hacer milagros, y parece en Apocalipsis, al final de los tiempos va a hacer muchos milagros. Su falsa trinidad de la bestia, del falso profeta y del dragón, de Satanás mismo, van a engañar mucha gente con milagros. El milagro no salva. La señal apunta a Jesús y dice, este es Él, sigue a Él. Él es el Salvador del mundo. Por eso es importante saberlo. Pero aquí vemos una conversación interesante que Jesús en versículos 1 al 5 tenía con sus discípulos, y empieza con la palabra ver, ¿no? Jesús tenía una agudeza visual. Él, aun cuando estaba cansado, creo, veía cosas que sus discípulos parece que ellos representan a nosotros. Él estaba preocupado por este hombre, y su pregunta es, ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No pensando en una solución de su ceguera, ni tampoco en eso. Y tú puedes pensar en otros ejemplos. Jesús vio la viuda, ¿recuerdas esta historia ahí en Lucas? Todos los demás estaban poniendo su dinero, sus ofrendas, y Jesús veía una viuda que dio todo lo que tenía. Presta atención a los individuos. Por eso, a veces decimos, con mucho cuidado en la iglesia, Dios y uno es mayoría.
para cumplir su voluntad muchas veces, usando hombres, Dios no tenía que reclutar un ejército de Pablos. No. ¿Cuántos Moiséses hay? Uno. José. Solo José allí en Egipto. Y podemos seguir Pablo predicando. Todos le abandonaron. Pablo. No es de decir que no había 12 discípulos, pero lo que quiero decir es, Dios y uno es mayoría, entonces nunca deberíamos minimizar la importancia del individuo. Y creo que no lo hacemos. La pregunta de los discípulos, ellos allí, por la razón, por su cosmovisión, por su tradición, su concepto del pecado era tal cual: si alguien nace con una pierna torcida o con un ojo tuerto o con ceguera o lo que sea, es porque alguien había pecado. O sus padres o ellos. Sabemos, por ejemplo, en Juan, el mismo Evangelio, versículo 5:14, Jesús sí hay una conexión allí, porque Jesús decía a este hombre, después de haberle sanado, en versículo 14, Jesús dice, halló Jesús, el hombre, en el templo, y le dijo, mira, Mr. Macho, mira, no le dice Mr. Macho, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces sí, a veces las consecuencias de ciertos tipos de pecados, sí hay castigo de Dios, hay disciplina de Dios, sí, hay consecuencias. Y la Biblia lo enseña. Entonces, pero ellos no sabían, y Jesús con contundencia responde a ellos, a mí me encanta, y dice, no es que pecó él, ni sus padres. Y esto es la razón que tenemos que mirar a Jesús, porque Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Somos como hormigas aquí, mis hermanos, aunque tenemos la Biblia, gracias a Dios, como una antorcha en medio de la oscuridad, pero muchas veces no sabemos. Especialmente cuando hablamos del pecado y los pecados de los demás. Y yo diría a nuestra edad y a esta altura de nuestra vida, deberíamos tener mucho cuidado hablar con tanta certeza acerca de los pecados de los demás, hasta aún los políticos. La diferencia entre todos nosotros y la cruz de Jesucristo es muy poco. Por eso decimos, al pie de la cruz, la tierra es muy llana, muy plana. Todos somos pecadores. Quizás uno es peor, quizás uno robó más. Pero por eso debemos tener cuidado con eso. Solo Dios sabe de la naturaleza, del motivo y todo eso. Pero no debemos concentrarnos tanto en el pecado, sino en la solución. Señalar a Jesús. Es Él. Él te puede ayudar. ¿Okay? Y esto es lo que dice en versículo 4. Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué hago yo? Voy arrojando vida abundante por todas partes, luz, buenas obras. Mateo 5, Juan 10. Y lo vemos en capítulo 11, justo antes de la resurrección, el episodio sobre la resurrección de Lázaro. Dice el Señor esto, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, hablando de la enfermedad severa de Lázaro, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y más adelante en versículo 15, versículo 14, y él dice a sus discípulos, porque no están cogiendo el hilo para nada, él dice, Lázaro ha muerto, y ellos todavía están como mi perro, mirando al aire. Y me alegro, dice Jesús, por vosotros de haber estado allí, para que creáis.
mas vamos para allá. Vamos a resucitarle. El Señor sabe lo que hace, es el Dios soberano y es el Dios salvador, gran salvador. Y eso es lo que vemos en el principio del pasaje y muchas otras cosas. A mí me gusta Salmo, especialmente Salmo 36, porque vincula estos dos conceptos de la luz y la vida, donde dice, porque en ti, a mí me gusta la Reina Valera, porque contigo está manantial de vida, vida emana de ti, Señor. En tu luz veremos la luz, ¿ok? La conexión entre vida y luz. Y muchas veces hablan de la misma cosa. Luz quizás tiene que ver con luz espiritual, la vida espiritual. Quizás el otro tiene que ver con vida física, no lo sé. Pero Jesucristo, la palabra de vida, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y debemos predicarlo, compartirlo, no tienes que predicarlo, pero hablar así de Jesús. Él sí puede resolver los problemas de los hombres. La relación entre Jesús, la palabra de vida y el Evangelio de Juan, y son algunos versículos que simplemente nos recuerden de que a mí me gusta Juan 10:10. Él vino para que los hombres pudieran tener vida y vida con abundancia. ¿Ok? Ok. Esto no significa que tienes que ser rico. Significa que puedes tener una vida con abundancia en los ojos de Dios. De verdad, una vida digna de vivir. Y varias veces Jesús afirmó ser vida eterna. Yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida. Pero si leas en el contexto, estaba hablando siempre de la vida eterna, la vida que no para, la vida que viene de Dios, esta vida que es cosa de Dios. Entonces, y luego llegamos a la cura del hombre en versículos 6 y 7. No requiere mucho comentario. Jesús coge un poco de barro, escupe en su mano. Decía en la primera hora, si quiere ser miembro de la iglesia, Miguel Ángel tiene que hacer esto. No, nadie quiere esto. Y nosotros realmente hay mucho entre los judíos que hablan de la saliva. Yo personalmente prefiero que tu saliva se quede en tu boca con tus cosas, pero en aquel día para ellos tenían poderes curativos o algo así. Pero Jesús lo hace, untó los ojos de él y dice, vete al estanque de Siloé, coges agua, lávalo y verás. ¿Ok? Y es lo que hizo. Y realmente hay un juego de palabras aquí porque Jesús, el enviado, envió este hombre ¿a dónde? Al estanque, que realmente el nombre es enviado, porque el agua fue enviado a esta piscina ahí en Siloé precisamente para eso. Entonces, no entiendo todo esto, voy a seguir estudiándolo, pero quitó el lodo, el barro de sus ojos y finalmente, como he dicho ahí, la curación era inmediata e eficiente. Y lo veis allí, esos de los mormones, lo hacen muy bien con sus cosas teátricas. Y tú ves un poco el lodo en sus ojos. No hay muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, ninguno en el Antiguo Testamento, quizás con Pablo y Ananías, pero usa otra palabra, no es lodo ni barro ni nada, es como escalas. Y eso a mí me gustó, esto es de los viejos, porque el tío, alguien le tiene aquí con la cita para que no se caiga en la piscina allí, pero nada más lavarlo, abre sus ojos, a ver lo que va a suceder. Tú ves, ¡oh! ¡Veo! Me gustaría verle el vídeo en el cielo. Entonces, el gran revuelo entre los vecinos, obviamente, un milagro como este milagro causó un revuelo entre ellos, mucha controversia, y ellos empiezan a
discutir. Algunos dicen, no, es este mendigo que siempre estaba sentado en tal sitio. Y otros dicen, no estoy seguro. Y él, gracias a Dios, se mantuvo fuerte, diciendo, yo soy. Antes no veía, ahora veo. Y quizás si hay una aplicación espiritual para nosotros, siempre deberíamos decirlo. ¿Vemos todo? ¿Entendemos toda la voluntad de Dios? No. Pero sí sabemos cómo ser salvos de nuestros pecados y sabemos que hay un Salvador que salva a los que se arrepienten y confiesen sus pecados a Él y creen en el Hijo. Y dicen, sí, en Él. Y claman a Jesús y dicen, sálvame. Eso sí. Y debemos ser como Él. Y ser fuertes en eso. Y nunca, aunque la gente se ríen de nosotros y esto, lo otro. Finalmente le preguntaron, ¿cómo sucedió esto? Y Él repite exactamente lo que sucedió. Y termina diciendo que la curación fue efectiva y recibí la vista y punto. Y sigue el pasaje. Y luego... Y luego llegamos a la parte larga del pasaje y es un interrogatorio donde los jefes religiosos judíos empiezan a interrogarlo. Y yo he puesto en mis notas, fue una experiencia indignante, le menosprecian, le tratan mal y a sus padres también. Es muy triste para mí porque tenían ellos un buen ejemplo de llegar a conocer al Señor. Dice en versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos y ellos habían fabricado una nueva ley, no del Deuteronomio, no de los 613 leyes del Antiguo Testamento, pero uno que decía que no podía en el día de reposo hacer barro con agua. Esto era un pecado, prohibido. Jesús, es ilógico, pero era su tradición. Volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista, y él dice, me puso todo lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Intentando hacerlo muy breve para que ellos puedan coger la cosa. Y ellos, en vez de, empiezan inmediatamente a criticar. Ese hombre no procede de Dios, versículo 16, porque no guarda el día de reposo. Era tradición de los fariseos, de los judíos, versus la verdad de Dios. ¿Y quién estaba erróneo? Pues los fariseos. ¿Ok? ¿Cómo puede un hombre pecador, ahora llaman a Jesús un hombre pecador, hacer estas señales? Otros decían. Y había disensión entre los judíos como había los fariseos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, no sé si con mucha contundencia, con mucha creencia, pero él dice, pues que es profeta. Y muchos en aquellos días pensaban que el Mesías que iba a venir iba a ser profeta. Entonces es curioso que a lo largo de este pasaje vemos el hombre que previamente era ciego, nacido de ciego. Primero piensa en versículo 11 que Jesús es hombre. En versículo 16 que Jesús es profeta. En versículo 27 Jesús es rabino digno de seguir, porque pregunta a ellos, ¿vosotros queréis ser sus discípulos y seguirle también? ¡Buah! Al final, en versículo 33, él veía a Jesús como Dios. Porque dice a ellos en versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y también al final, él veía a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando dice en versículo 38, creo, Señor, y le adoró. Entonces vemos una cosa importante de recordar en este pasaje es que a veces la salvación verdadera es un proceso.
la gente no se convierte en un pispás. Algunos sí, pero no todos. Y él es un buen ejemplo. Primero, en ese ejemplo, Jesús sana su ceguera física, pero todavía no conoce a Dios. Está perdido. Está separado de Dios. Y debemos recordar, yo creo que en nuestra iglesia, si alguien escucha de alguien que Dios ha hecho un milagro grande en su vida, que ha curado su cáncer, ok, bien, yo estoy deberíamos dar gloria a Dios, pero no significa que lógicamente que la persona es creyente, para nada. Ok. Hay dos conceptos distintos, curación física, curación espiritual. Y ahora, en la segunda ronda de interrogación, los judíos, por su propia vergüenza, llaman a sus padres y empiezan a presionar a sus padres, preguntándoles. Al final, en versículo 23, ellos se rinden un poco, porque sabían que habían oído que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, iban a echarles de la sinagoga. Y eso de echar a alguien de la sinagoga no es como vamos a echar uno de vosotros de este local. No tiene nada que ver. Echarle de la sinagoga significa echarle de la comunidad. Ahora tú, Ángela, estás, no sé, en la ostracizada, o no, ostracismo, Daniel. Ok, ya, es que nadie habla contigo. Ninguno allí habla contigo. Tú vas a comprar, nadie. Es eso, es súper cruel. Es como si no existes. Y luego tienes que recoger tus cosas y buscar otro sitio. Casi como trataron a los cristianos durante la Edad Media, cuando el sacralismo reinaba, ¿ok? Es que no había sitio para ellos en la sociedad si confesaban a Jesús. Y ellos sabiendo eso, en versículo 23 al final dice, edad tiene, preguntarle a él, nosotros déjanos en paz, por favor. Entonces llaman otra vez al pobre y empiezan a, ¿cómo es? Las tuercas, a apretar las tuercas aún más. Y lo vemos, y da gloria a Dios, dice en versículo 24, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué estaba haciendo este hombre hasta entonces? Dando gloria a Dios, diciendo, sí, antes no veía, ahora veo. Y Jesús me ha dado vista. Esto es glorificar a Dios, es representar, dar gloria a Dios, es presentar a Dios como es. ¿Y quién nos cura? Dios. ¿Quién curó a este hombre? Dios. Pero ellos estaban tan ensimismados y realmente llenos de sus pecados. Y es irónico cuando dicen, da gloria a Dios. Es lo que estaba haciendo todo el tiempo. Entonces, versículo 25, él respondió, y esto es cuando el pasaje se convierte, es muy interesante. Él empieza un rifirrafe con ellos. Él parece que pensaba bastante bien, porque dice en versículo 25, si es pecador, si Jesús es pecador, no lo sé yo. Yo soy un mero sencillo hombre. Pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo, ¿ok? Eso sí sé. Y sé quién me ha dado la vista. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él no puede pararse, no puede contenerse. Y él ve una oportunidad de en las costillas, ¿no? Y él dice, ya, lo he dicho varias veces, hombres, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto era como ofender, ¿no? Y empezaron a injuriar a él. Y estas son palabras, insultarle, menospreciarle, tratarle de manera indigna. Y ellos dicen, no, nosotros solo tenemos Moisés. De este grupo somos, y
Y nosotros sabemos que Dios ha hablado con Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Entonces él dice, otra vez, el hombre sigue un poco. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues estáis asombrándome. Es que no puedo creer lo que vosotros no sepáis de dónde sea este hombre. Y a mí abrió los ojos. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido en nuestro pueblo de eso? Ninguno. ¿Okay? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Realmente Él está dándoles una buena lección de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, de la misericordia de Dios. Y ellos no querían escuchar. Es súper triste el pasaje. Y él termina diciendo, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Diciendo más, sí, viene de Dios. Entonces ellos, ¿qué hacen? En este caso, le expulsaron. Y allí está, fuera de la sinagoga, sin amigos, sin, no sé de trabajo. Y es curioso, en este momento preciso, Jesús dice en versículo 35, la Biblia dice, oyendo Jesús que le habían expulsado de la sinagoga, de la sociedad, de la comunidad, iba a buscarle. Hallándole, le dijo, la pregunta clave, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y eso, ¿habrá alguno aquí hoy que no conoce a Dios? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Enviado desde el cielo. Hemos cantado de Él hoy. Tenemos el Padre Celestial, tenemos el Hijo enviado del cielo, Jesucristo, y tenemos el Espíritu Santo. ¿Crees tú personalmente que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? Yo no creía eso. Yo sabía muchos credos cuando tenía, en mi juventud, había memorizado el credo de los apóstoles, el credo de Nicene, y no sé cuánto más, cosas del The English Common Book of Prayer. Pero yo no conocía a Dios y no podía decir, pues, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios, estoy seguro. De eso, esto es la pregunta, ¿estás seguro? ¿Crees en Él como tu Salvador? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? Y el hombre, muy honesto, dice, ¿quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Yo no lo sé. Y Jesús, gracias a Dios, la confesión clave, o digo la revelación clave, Jesús se revela a Él. Y dice, pues, ¿le has visto? Él que habla contigo, Él es. Yo recuerdo 1977, octubre, cuando Dios me reveló. Y yo no estaba pensando aquel día en convertirme en un cristiano. Era la cosa más lejos de mi mente, porque estaba perdido. No conocía a Dios. Sabía que tenía un problema con pecado y con otras cosas, y sentía mal por dentro, como un vacío que tenía que llenar con algo, drogas, sexo, lo que sea. Pero no sabía buscar a Jesucristo. Pero Dios en su misericordia, todavía lo recuerdo, estaba por mí mismo en el piso y era muy claro. Dos cosas, que Jesús era el Salvador, tres cosas, que yo era pecador, yo había pecado, era pecador. Jesús era el único Salvador que podía pagar mi deuda, y que si había una carretera enfrente de mi casa, empecé a pensar en, porque los camiones pasaban por ahí, yo pensé, pues, ¿y si muero allí? Si uno de estos camiones yo voy directamente al infierno. Sí, tenía una visión muy clara de estar separado de Dios eternamente, lo creí.
porque lo que estaba leyendo en la Biblia lo decía. Entonces, ¿yo qué hice? Como este hombre le adoró. Me agaché me arrodillé al lado de mi cama, con la poca información que tenía, pero estaba seguro. Ahora entiendo, era como luz del cielo, que trajo vida a mi alma. Y yo clamó a Jesucristo, sálvame, Señor. Ahora entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que solo tú puedes quitarnos los pecados. Y yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida, porque yo no quiero estar separado de Dios durante la eternidad. Sálvame, por favor. Un chaval de 20 años, nadie estaba allí. ¿Y sabes lo que hizo? Igual como aquí, se me reveló. Y de repente tenía una seguridad y un calma en mi corazón. Sí, soy salvo. Y de hecho salí para comer un tiempo después, y cuando veía a algunos amigos allí yendo al comedor ahí de la universidad, le dije a ellos, hey, ¿sabes lo que acaba de pasar a mí? Soy cristiano, Cristo acaba de salvarme. Y ellos me miraban como mi perro, como, ¿qué ha pasado con este loco? Pero estaba emocionado de ello y pensaba que era la verdad, y era la verdad, porque sigo siendo salvo por este gran Salvador. Y le adoraba en mis rodillas. Y ahora termina el pasaje. Y si tú nunca has tomado esta decisión, escucha bien hoy. Dios salva a los pecadores. Dios ama a los pecadores. Pero Dios también castiga a los pecadores. Los que, como uno en la plaza de Cervantes el viernes me dijo, yo no necesito tu Jesús, ni necesito la Biblia, yo voy salvando a mí mismo, literalmente le decía. Gracias a Dios su esposa estaba al lado, porque era un hombre muy filosófico y tenía muchas ideas muy altas, muy así. Y yo le pregunté al final, mirando a él y mirando a su esposa, pero ¿fracasa de vez en cuando este hombre? Y su esposa empezó a sonreír y él decía, sí, de vez en cuando. Yo decía, pues sí, hombre, eso es, somos pecadores, fracasamos. Aunque queremos hacer lo correcto y amar a nuestro prójimo o lo que sea, ¿quién lo hace perfectamente? Ninguno. Por eso Dios envió a Jesús a rescatarnos. Y aquí termina el pasaje bien, porque realmente Jesús es como decía Jim Elliot, es una bifurcación. Jesús anda por medio de la vida, y cuando llega a las personas, o la persona va con él aquí o va contra él aquí. Y esto es el caso aquí. Jesús, creo que fue quizás un clamo, quizás lo dijo en voz alta. Versículo 39, para juicio he venido yo al mundo. Es la verdad. ¿Jesús fue enviado para juzgarnos? No, realmente en Juan 3 dice, lo hará. Las personas que le rechacen, sí, van a juzgar, pero en Juan 3, tú conoces bien, en versículo 17 dice esto, Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Sí, la ira de Dios ya está sobre él, ¿ok? Esto es como funciona. No porque Dios quiere esto, pero Dios es santo, 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 y es el justo juez. Y la gente que dicen como estos fariseos y judíos que no, yo veo muy bien, mi cosmovisión es mejor que tuyo. Pues vale, toma, veremos. Y es súper triste como termina, porque los que realmente dicen que ven, están en la ceguera espiritual, no ven las cosas claramente, están perdidos. Mientras que este hombre ahora
ciego de nacimiento ve muy bien, porque acaba de ser salvo, redimido de sus pecados por Jesucristo. Un versículo que todos debemos siempre recordar. Pablo lo decía de manera enfática en su testimonio ahí en 1 de Timoteo. Jesús vino al mundo para salvar a quién. Yeah. Los que admiten, los que dicen, sí, esto es mi grupo. Yo soy uno de los fracasos. La persona que dice, yo no soy tan mal. Sí, a veces he hecho cosas, pero no para tanto. Mira a mi vecino y empiezan a justificarse delante de Dios. No tiene posibilidad de ser salvo. Dios solo trata con pecadores, gente así, que confiesan la verdad y dicen, yo no soy perfecto, Señor. Necesito la justicia de Cristo. Aplica su justicia a mi cuenta, sálvame. Y cuando tenemos esta actitud, Dios es súper misericordioso y nos salva. Por eso ellos acuden a Cristo, los verdaderos creyentes, para que Él les salva. Pero los que son justos o piensan que no hace falta tener la justicia de Cristo, en sus propios ojos son justos, que rehúsan creer en el Hijo de Dios, como dice en Juan 3:36, la ira de Dios pende sobre ellos. Ahí está. Súper triste. Esto es como termina este pasaje. Es como Juan 8. Vais a morir en vuestros pecados. No tiene que ser así, pero como no vais a arrepentirse y ponerse de acuerdo con Dios, lo único que os espero es juicio. Juicio eterno, separado de Dios durante la eternidad, como dice en 2 de Tesalonicenses 1. Y yo no quiero esto para nadie. Nosotros, que Dios nos ayude a usar este pasaje con nuestros amigos para recordarles que una cosa es un milagro físico, una curación física, algo grande quizás que ellos atribuyen a Dios, y otra cosa es la vida espiritual, ser salvo por el Señor, conocer al Señor, ser conocido por el Señor. Y eso es lo que anhelamos y oramos por todos nuestros amigos aquí en España, nuestras familias, en nuestro trabajo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ganar individuos. Y es trabajo lento a veces, pero servimos un gran Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesús, el que nos ha interpretado quién es Dios. Realmente sin Él, sin los evangelios, sin este retrato de su vida, no sabríamos bien todas las facetas de tu carácter, Señor, y te damos gracias por haberle enviado, y te damos gracias por la obra de tu Espíritu que alumbra nuestros sentidos para empezar a entender todo esto. Gracias, Señor, que hay vida eterna en Jesús. Gracias que sigues salvando pecadores. Usa a nosotros, Señor, lo pedimos. Usa a nosotros. No somos expertos en el evangelismo, no somos grandes predicadores, no somos realmente nada especial, pero úsanos, Señor, por tu gracia y por tu amor para glorificar tu nombre, a ganar más hombres y mujeres y niños a la familia de Dios para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.